¿Ya te consideras bendecido, iglesia? Men, somos muy bendecidos. Tenemos vida y tenemos a un Dios bueno que extiende su mano hacia nosotros, iglesia, todo el tiempo. Ahí en PIPSUR tuvimos un estudio, el estudio de Hebreos. Y en la introducción dice que Dios nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras, por muchos profetas. Y lo que estuvimos meditando allá en PIPSUR fue que Dios insiste en darnos su palabra. Lo hace de diferentes maneras. Y comparábamos a nuestro Dios con un buen maestro. Porque un buen maestro sabe explicarte una enseñanza de diferentes maneras. ¿Estás de acuerdo? ¿Sabes? Aquí entre nosotros hay muchos hermanos que son catedráticos, que son maestros. Y un maestro detecta cuando un alumno no aprendió una lección. Sí te das cuenta, ¿verdad? Cuando el chico o la chica tienen ojos de no entendí nada. Y entonces un maestro, una maestra, cuando detecta eso, vuelve a explicar la misma enseñanza pero con otras palabras. Y nuestro Dios es un Dios así, que dice Hebreos que nos ha hablado muchas veces de muchas maneras. Y a veces iglesia insiste con la misma enseñanza y nos la muestra de diferentes maneras, iglesia. Así que hoy quisiera que tú y yo podamos sentir en esa insistencia de Dios su amor. Porque si no insistiera, iglesia, es porque no le importa. ¿Te ha pasado? ¿Tú tuviste esos maestros que llegaban, daban su clase y el que entendió, entendió? Porque en realidad, iglesia, hay maestros que pues puede llegar a ser así, ¿no? Que no le importa si entendieron todos, con que haya entendido uno. Pero tu Dios no es así. Él quiere que tú comprendas su palabra. Él quiere que tú seas objeto de su amor a través de sus enseñanzas. Y por eso esa insistencia habla del gran afecto que te tiene Dios. Amén. Así que vamos directamente ahí a Primero de Reyes, capítulo 1. Estamos llevando esta serie titulada, ¿cómo se titula nuestra serie, iglesia? Legado. ¿Ya en qué parte vamos? Parte 6. Legado, parte 6. Primero de Reyes 1, 34 al 40. Vamos a hacer esta lectura panorámica y quiero pedirte, por favor, conecta con la Biblia, iglesia. Conecta con la Biblia. Yo no te pido que conectes conmigo, porque yo tengo una personalidad y mi personalidad no conecta con todos. Esa es la realidad, ¿verdad? La limitación del hombre es que no conecto con todos. Conectaré con alguno, pero no conecto con todos. Pero la Biblia sí tiene el poder de conectar con el más chiquito, el más anciano, el más locochón y de toda clase de personas. ¿Cierto o no, iglesia? Te pido que conectes con la Biblia. Mira lo que dice su palabra. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey de Israel. Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido, para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey. Y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Amén. Esta última parte de que se hundía la tierra por el gran clamor y alegría me recuerda mucho a la PIB. Así de efusivos, así de intensos. ¿Verdad que así son la PIB, iglesia? Ay, Dios, ya se va a hundir la tierra aquí. Bueno, iglesia, pues la semana pasada nos quedamos tan picados con los primeros dos puntos de la serie que no pudimos abordar el punto 3. Pero lo bueno es que tenemos una serie que estamos estudiando y que podemos retomar este último punto que no tuvimos la semana pasada. Y el tercer punto, o ahora primer punto de nuestro estudio, legado parte 6, se llama las acciones del rey y lo encontramos en los versículos 34 al 36. Releyéndolos dice así: allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, como rey de Israel.
y tocaréis trompeta diciendo viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey, amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Y hay aquí al menos 4 acciones del rey, iglesia. Y hemos estado tipificando al rey David como nuestro rey de reyes, ¿verdad? Quien también ha dado tanto favor a nuestra vida y se ha asegurado de que el plan se cumpla, como fue el caso de Salomón. A Salomón casi le comen el mandado, como dicen en mi pueblo, porque se levantó Adonías y quería reinar en lugar de Salomón, pero ¿quién se puso las pilas, iglesia? Bueno, Natán fue a avisarle a la mamá, a Betsabé. Natán tipifica la palabra de Dios, que nos advierte de lo que están por perder nuestros hijos. Entonces Betsabé, advertida por la palabra de Dios, va con el rey y el rey dice, voy a cumplir mi promesa, porque aprendimos la semana pasada que nuestro rey, ¿qué, iglesia? Cumple sus promesas. Y otra acción del rey fue que envió a 3 hombres alrededor de su hijo. ¿Alguien recuerda quiénes fueron esos 3 hombres? Que lo repetimos ahorita. El sacerdote. ¿Quién es nuestro sacerdote, iglesia? ¿A tu sacerdote es Sadoc? Jesús, nuestro sacerdote es Jesús. ¿Quién más fue enviado? Natán, el profeta. ¿Quién es tu profeta ahora? Ay Dios, no estamos muy revueltos. Voy a predicar la 1. Pásenme las hojas de la clase 5 porque veo que están revueltos. La Biblia, hermanos, ¿verdad? La Biblia. Y el tercero fue Benaía, hijo de Joiada, que era el capitán. ¿Quién es nuestro capitán de guerras? Jehová de los ejércitos. Él nos dice retirada, Él nos dice avanza, Él nos dice ahora es con esta arma, ahora es escudo, ahora es espada. Él es el que dirige nuestras batallas. Porque sí o no, iglesia, Dios muchas veces nos dice, esta batalla no la tienes que pelear, retírate. Esta batalla no. O luego nos dice, esta batalla éntrale, pero no vas a entrar con la espada por delante, vas a entrar con escudo. Él es el que comanda nuestras batallas. Amén, iglesia. Y ahora Dios nos muestra a través de los versículos 34 al 36, hermano, acciones del rey. Porque a estos personajes les pide exclusivamente ciertas acciones. En primer lugar, le pide a estos hombres que monten a Salomón en su mula y que lo pasen, ¿verdad? Parecería como esa vuelta olímpica que mostraba a Salomón. Pero tiene mucho que observar aquí este texto. ¿Por qué una mula, hermanos? En primer lugar, yo pensé en la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en un pollino. Pero analizando y estudiando, resulta, iglesia, que las mulas son animales híbridos, ¿verdad? Entendemos que es la cruza. Y en Levítico dice que era prohibido cruzar a los animales, que no se podía cruzar. Así que para tener una mula habría que importarla. Y eran caras las mulas. No todos tenían mulas, pero el rey tenía que tener una mula. Y recordemos que una de las cosas con las que batallaron los reyes de Israel era como querer mostrar esa gloria, ¿verdad? Como fue el caso de Salomón, que se hizo de muchísimos caballos, de buenos caballos, de razas finas. Y David, iglesia, tuvo su mula. Y algo que mostraba es que ese caballo especial, esa mula especial, iba a darle legitimidad a lo que se estaba haciendo en este momento. Mostrar que Salomón era el próximo rey. Porque Adonías ya tenía avanzado su proyecto de crear su destino, ¿verdad? Lo hablamos en el legado parte 1. Y resulta, iglesia, que este acto de poner a Salomón en su mula era para legitimar. Di conmigo esa palabra, legitimar. ¿Qué es legitimar? Es un acto legal. Es legalizar algo. Porque muchas cosas a veces las hacemos por palabras. Como cuando tu papá te dice, te dejo ese terreno, pero no te lo firma. No, te mete en problemas, ¿verdad? Una cosa es que te lo diga, otra cosa es que te lo firme. Así que cuando alguien te diga, ese terreno es tuyo, hijo, pues fírmemelo, papá. Porque una cosa es una cosa. ¿Cierto o no, hermanos? Sí, las cosas como son. No es cierto. Ahora escuchen, iglesia, Dios es un Dios de actos legales. Dios no es un Dios que solo dice, Él legitima todo lo que hace por nosotros. Amén. Es más, iglesia, tu Dios es un Dios soberano, es el Rey de Reyes.
y su soberanía es total, tanto que hasta Satanás tiene que someterse a la soberanía del Señor. Y no hay actos que Satanás haga sin la autoridad de Cristo Jesús, sin la autoridad de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla? Porque Satanás no puede actuar sin la autoridad de Dios. Así que los actos aún del diablo son legítimos porque pide la autoridad de Dios. Dios le da permiso, como fue el caso de Pedro o como fue el caso de Job. O quiero preguntarte, teólogo, ¿Satanás atacó a Job sin el permiso de Dios? No. Dios legitima todo lo que hace por nosotros. Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando vino Jesús a darnos salvación, por su soberanía pudo haber dicho, todos son salvos, yo les perdono los pecados. Pero Él hizo un acto legal. Él murió, derramó sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿mi redención es legítima o solo es un acto público o verbal? Es legítimo, legítimo, iglesia. Los actos que hace Dios por tu vida son legítimos. Como la justificación. ¿Qué significa justificación, teólogos? Declararnos justos. Y para que Dios nos haya declarado justos, iglesia, no fue solo un acto verbal o público. ¿Qué hizo para declararte justo? Él cargó el pecado. Él pagó los pecados. Y por su justicia nos hizo justos a nosotros. Así que todos sus actos, iglesia, los legitima. Los hace legítimos, legales. No solo son actos. Así que así como Salomón recibió un acto legítimo al subirlo a su mula, Dios nos legitima muchas de sus acciones. Romanos 3, 22 al 24 dice: La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Muchas gracias, señor Gerardo. Miren, hermanos, en este texto tan chiquito existen muchas palabras que nos muestran que todo esto se lleva a cabo en un tribunal. Mira, como la justicia, la redención. ¿Qué es redención? El perdón de una deuda, la remisión de una deuda. Eso es redención. La redención es el pago de deudas. ¿Estamos entendiendo así, hermanos? Todo esto es porque Dios hace actos legítimos. Dice justificados, dice, fíjate esa palabra de destituidos. Todo este vocabulario te habla de esos actos legítimos, iglesia. Incluso dice que tenemos abogado en Cristo, que Dios es juez y que hay un tribunal y que hay un acusador. ¿Quién es el acusador? El diablo, ¿verdad? El diablo es el acusador. ¿Quiénes son los acusados? ¿O los culpables? Nosotros. Así que, iglesia, efectivamente, nuestra redención, nuestra justificación, el perdón o la remisión de nuestras deudas, no solo fueron actos verbales, fueron actos legítimos. Y así como Salomón recibió un acto legítimo, tú no solo recibiste uno, recibiste muchos. Legalmente eres adoptado delante de Dios. Legalmente, iglesia, eres adoptado. Tú y yo no éramos hijos de Dios. No éramos hijos de Dios, iglesia. Éramos creación, criaturas. Pero Dios nos adoptó, que es un acto legítimo. Es un acto legal. No puedes solamente adoptar a un hijo. Cuando tú solamente lo tienes, se llama, tiene un nombre. No viene a mi mente ahorita, pero solamente es se me va la palabra, prohijar. Como resguardo, pero cuando tú lo adoptas es un acto legítimo. Y Dios hizo ese acto legítimo contigo. Legalmente eres hijo. Y dice la Biblia que si somos hijos, somos herederos. Y coherederos de la gracia, ¿verdad? Así que, iglesia, todos los actos de Dios a nuestras vidas son legítimos. ¿Eso no te llena de esperanza? A mí sí. Saber que legalmente, y cuando ya tienes papel en mano, iglesia, hay seguridad. Hay garantías. Cuando todo hay certeza. Cuando todo no está firmado, iglesia, cuando solo está dicho por ahí en el aire, no hay certeza.
Así tu papá enfrente de todos tus hermanos, tus tíos, tus primos avariciosos, te haya dicho que ese terreno es tuyo, si no hay firma, no es tuyo. Pero tu Dios ha legitimado todo lo que ha hecho por tu vida. Y eso te da certeza, certidumbre. Amén, iglesia. Lo mismo ocurrió con Salomón, una vez montado en la mula, y no solamente eso, dice que lo tenían que llevar a Gijón. Gijón era la zona comercial, era el lugar de reunión de ese momento. Así que era donde había más concurrencia de gente. Lo que hizo David fue un acto estratégico, legítimo, para mostrar frente a todos que quien se montaba en la mula del rey era el siguiente. Así que, iglesia, algo que podemos observar en una de las acciones del rey es ese acto legítimo. Pero no solo fue eso. ¿Qué más le dijo el rey a sus siervos? Le dijo que también el sacerdote, Sadoc, lo ungiera, ¿cierto? Entonces, primera acción, legitimar. Segunda, ungir. Porque también lo ungió. Claro que la unción es importante cuando alguien quiere hacer un acto legal, y sobre todo en la usanza judía, no solo era esa parte de mostrarlo hacia la sociedad, también tenía que haber una unción, porque la unción, iglesia, en Dios lo es todo. ¿Sabes? Tú puedes, como yo, estudiar un seminario de 4 años, pero eso no te da acceso al pastorado. Eso nos lo han dejado muy en claro o nos lo dejaron en claro en un seminario. El seminario no es el pase directo al pastorado, de ninguna manera, Lo que te da acceso al servicio de Dios o a un lugar en el púlpito no es tus estudios, no es tus palancas dentro de la iglesia, es la unción. Y la unción, iglesia, es lo que Dios quiere poner en cada uno de nosotros. Mira lo que dice Primera de Juan 2, 26 al 27. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Fíjate qué interesante, hermano. Ojalá y capte y robe tu atención este texto, porque hay mucho que meditar en él. Primero nos presenta la unción, dice, la unción que recibisteis. Y viene a ser algo para nosotros, un acto, la unción que recibiste, pero luego no lo presenta como un acto, lo presenta como una persona, el mismo texto, ¿cierto o no? Porque la unción que nos enseña. Entonces ya empezamos a percibir la unción no como algo, sino como alguien. Entonces ese alguien, ¿quién será, iglesia? El Espíritu Santo. Nosotros no somos nada si no tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello. Y fíjate, escucha esto, iglesia, es importante que lo sepas. El Espíritu Santo nos sella. Ahora es importante lo siguiente. Uno, que lo hemos mencionado en otras ocasiones, que cuando decimos Cristo ven a mi vida, en realidad no es Cristo quien entra a tu vida a habitarlo. Quien habita nuestras vidas es el Espíritu Santo. Él habita tu vida. Así que no solamente habita tu vida, sella tu vida. ¿Qué sella, iglesia? Sella toda la obra de Cristo. Sella toda la obra de Cristo. El Espíritu Santo, iglesia, es la persona, la tercera persona de la Trinidad, que tiene acciones que son especiales y específicas para la vida del creyente. Él nos enseña. Dice, la unción es la que sella estas obras en nuestras vidas. También, iglesia, nos guía a la verdad, nos capacita, nos empodera. El Espíritu Santo es el sello en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así que es importantísimo que tú lo tengas. Si tú no tienes el sello del Espíritu Santo, iglesia, tú no eres salvo. Tú no eres salvo. Y hay evidencias de que el Espíritu Santo vive en ti. Hay evidencias claras. Porque, iglesia, una persona puede ocultar por mucho tiempo que es casado. ¿Puede una persona evitar o ocultar por mucho tiempo que es padre o madre? No, iglesia, no puedes ocultar a una persona. Tarde que temprano
la vida de esa persona va a ser descubierta en tu vida. Entonces, iglesia, cuando el Espíritu Santo mora en ti, tiene que haber evidencias de que esa persona tan importante, tan divina, está en tu corazón, tomando el control. ¿En dónde podemos ver la evidencia del Espíritu Santo habitando, mi iglesia? En nuestros hechos. En nuestra manera de hablar se notará si el Espíritu Santo está en mi vida. Ahí te va una, y espero que te llegue como te tiene que llegar. Se notará que el Espíritu Santo está en mi vida si leo la Biblia o no la leo. Porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Dónde está la verdad, iglesia? Biblia. Dios siempre te va a llevar a la Biblia, no te va a alejar de la Biblia. El Espíritu Santo en la vida del creyente siempre lo lleva a la Biblia. Y si tú no estás siendo llevado a la Biblia todos los días, ¿qué crees, iglesia? Evidencia de que no está el Espíritu Santo en tu vida actuando. Hay dos opciones. O está contristado o no está. Así de sencillo. Porque el Dios lo que hace es llevarte a la Escritura, llevarte al templo, llevarte al servicio, llevarte a la humillación, llevarte al conocimiento de Cristo. Pero si eso no está ocurriendo, si tú eres hoy muy sincero contigo mismo y dices, la verdad, toda la semana lo único que tengo contacto de la Biblia es el sermón del domingo, si no me duermo o me distraigo. Es todo lo que tengo. Pero si el lunes no leo la Biblia, martes tampoco, miércoles menos, y solo llego el domingo, iglesia, por favor, que esto solo te indique, no está. No está, necesito entonces que sí esté. Porque quiero decirte, iglesia, ¿quién quiere por solo ser humano ir a la Biblia? O sea, en otras palabras, ¿tu carne, tu cuerpo, tu ser te pide Biblia? No, porque la Biblia dice que la carne es contra el espíritu. Que la carne no anhela lo espiritual, la carne anhela lo carnal, lo terrenal, lo mundano, le tiene apetito de eso. Tu carne, iglesia, tiene otros apetitos. A tu carne te va a llevar siempre a ver películas, te va a llevar siempre a otras cosas. Pero si tu espíritu está ahí, iglesia, conectado al Espíritu Santo, te va a llevar a la Biblia. Te va a dar apetito, iglesia. Ganas de escucharla. Ganas, deseos de que haya Biblia en tu corazón. Y si no está viendo esto, iglesia, hay un síntoma. El Espíritu Santo siempre te lleva a esos altares para encontrarte con Dios, como es la congregación. Dice la Biblia que guiado por el Espíritu, después de que había sido guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado, después de esos 40 días de tentación, el Espíritu Santo lo llevó al templo. Y el mismo Espíritu lo llevó a la cita de Isaías. ¿Sí te das cuenta cómo Cristo fue dirigido por el Espíritu Santo? Nosotros necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Más que Cristo, mucho más. Porque Cristo es Dios, nosotros no. Y Cristo dependió 100% de la guianza del Espíritu Santo. Tú y yo más, iglesia. Por favor, no te sientas superhombre. Necesitas reconocer que si hay síntomas de que no está, o que no está ferviente en tu corazón, hoy puedas con emergencia decirle, necesito entonces cederte el control, Espíritu. Y si no estás, ven a habitarme, te necesito. Mi manera de hablar muestra que no estás adentro de mí. Mi manera de comportarme, mis pensamientos, mis acciones, mis actitudes, mi falta de carácter, mi apatía a las cosas santas muestran que no estás ahí. Por lo tanto, te necesito. Si tú eres sincero con Él, iglesia, dile eso en tus adentros. Él quiere estar ahí, quiere ungir tu vida. ¿Qué es lo primero que dijo Jesús antes de iniciar su ministerio mesiánico? El Espíritu del Señor está por cuanto me ha ungido para... Fíjate nada más lo que cita Jesucristo, una cita de Isaías. Por cuanto me ha ungido ¿para qué, iglesia? Para cumplir mis metas, mis sueños y mis ambiciones. No, el Espíritu Santo te unge para libertar, sanar, apertura de cárcel y todas esas cosas que Dios quiere hacer a través de ti y de mí. Amén. Dios quiere eso. No solamente para hacerlo en otros, para empezarlo a hacerlo en ti. O sea, Dios quiere ungirte para que seas libertado de prisiones,
para vendarte, porque dice, me ha enviado a vendar a heridos. Pues, ¿cuántos heridos hay aquí, hermanos? Levantemos la mano, heridos, alguien me hirió. Y Dios quiere ungirte para ser sanado. Dios quiere para libertar al cautivo. Muchos estamos cautivos. Hay muchos cautivos de la pornografía, cautivos de vicios, cautivos del pasado, cautivos, presos de inseguridades. Y Dios quiere libertarte. Para eso necesitas la poderosa unción de nuestro Señor. Necesitas el hábitat del Espíritu Santo porque Él es la unción, Él es el aceite que necesitamos. Amén, iglesia. Así que no solamente Dios legitima sus obras en ti, como el rey David legitimó subiendo a su mula a su hijo, también lo mandó ungir. Así lo quiere hacer también el Rey de Reyes con nosotros. Ungirnos para libertarnos. Y hay una siguiente acción, la promoción. ¿Qué más le dice? Después de subirlo a la mula, después de ungirlo, ¿qué más tenían que hacer, iglesia? Tocar trompeta. Tocar trompeta y gritar, ¡viva el rey Salomón! ¿Esto qué era, iglesia? La promoción. Promoción. Di conmigo esa palabra fuerte para que se despierten algunos. ¡Promoción! Ay, Dios. Promoción, sí. Ahora, iglesia, escuchen esto. Dios quiere la promoción en tu vida. Dios desea promoverte. Algo que siempre desea es llevarnos de gloria en gloria. Dios nunca quiere estancarte, mantenerte en bajo perfil. Su deseo siempre ha sido promoverte, llevarte a más. ¿Tú crees, iglesia? Yo mismo siempre he retado mi vida y yo digo, no, Señor, yo no quiero quedarme donde estoy. Yo quiero ir más contigo, más profundo, más allá. Pero muchas veces, iglesia, los enemigos de la promoción, escucha, al menos yo detecto dos enemigos de la promoción. Uno es se me va la palabra. Conformismo. Conformismo espiritual. Pues yo ya asisto a la iglesia, ya es suficiente. Conformismo. Con lo que tengo es suficiente. Hay incluso oraciones que parecen muy humildes, como, Dios, con que me des salud, con eso es suficiente. ¿Es en serio que solo el humano necesita salud? Hay gente que dice, mira Dios, yo no te pido dinero, solo ponme donde hay dinero y yo trabajo. Suena honesto, suena legítimo, suena noble, pero ¿es todo lo que el ser humano necesita? No, iglesia, eso es conformismo espiritual. Dios quiere más. No solamente quiere, Él tiene más para ti. Porque tú y yo tenemos un Dios infinito, infinito. Y no lo estamos aprovechando. Nos conformamos. ¿Sabes quiénes no se conformaron con lo que Dios les daba? Sus discípulos. Moisés vio el mar abierto. O sea, quiero que te lo imagines. Vio el mar abierto, vio milagros, vio plagas, vio un montón de cosas y se conformó, iglesia. ¿Qué le dijo? No, esto está bonito, pero yo te quiero ver a ti. Eso es todo lo contrario al conformismo espiritual. Yo quiero más, porque sé que eres grande y hay mucho más de ti que ver. Los discípulos, iglesia, escucharon tantas enseñanzas de Jesús. Una de ellas, la palabra de la semilla. ¿Se acuerdan de esa? Se la dijo a todos, pero ¿a quién se la explicó? Solo. ¿Y por qué se las explicó solo a los discípulos? Porque no eran conformistas espirituales. Porque fueron a decirle a Jesús, ¿qué significa la parábola de las semillas? Y Jesús les dice, como a ellos les voy a decir una cosa, pero a ustedes les voy a explicar de qué se trata. Eso es todo lo contrario al conformismo espiritual. Ese es un anhelo de querer más del Señor. Y Dios siempre ha deseado nuestra promoción. Y hay un segundo enemigo, les dije de dos. Uno es el conformismo espiritual y el otro es la autopromoción. Cuando yo quiero promoverme a lugares que pienso que son los que me merezco. Porque, ¿te acuerdas de Satanás? ¿Cuál fue su pecado? Pues la autopromoción. A él no lo pusieron en un monte, pero él dijo, yo voy a poner mi trono en ese monte. Y empezó a promoverse. Y empezó ahí a hacer campañas. Yo quiero nada más que pongas tus ojos en todos aquellos que hicieron campañas para lograr puestos en la Biblia. ¿Lo lograron, iglesia? Y quienes lo lograron les fue muy mal. Ahí tienes a este hijo bastardo de Gedeón. Los jueces eran elegidos divinos
divinamente por el Señor, soberanamente por el Señor. No eran como lo vemos en la elección de los reyes, que eran los hijos quienes heredaban el trono. En los jueces era indiscriminado el Señor, levantaba uno de una tribu, luego otro de otra. Pero este hombre dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no yo si mi papá era Gedeón? ¿Y mató a cuántos de sus hermanos, iglesia? A 70, bueno, 69, porque uno se le escapó. 69 hijos, hermanos suyos en una sola roca. Y dice la Biblia que empezó a promoverse. Oye, ¿no les conviene que los gobierne uno y no 70? Y empezó a promoverse. La autopromoción, iglesia, nunca viene de Dios. Tienes que esperar que Dios te promueva. Dios te quiere promover, es su deseo promoverte. Es su deseo y su plan siempre ha sido llevarte a otro lugar. Una de las primeras vidas que el Señor tomó fue la de Abraham. Y Dios le dijo, yo te voy a hacer famoso. Yo voy a hacer que todos conozcan tu nombre. Eso es promoción, iglesia. ¿Pero Abraham lo buscaba? No, él esperó la promoción de Dios. Espera la promoción del Señor. Es su deseo. Es más, iglesia, espérala y pídela. No te conformes, pero tampoco te autopromuevas. Así que la promoción de Dios es el centro, es el equilibrio. Porque de este lado está la autopromoción y de este lado está el conformismo. Pero en el centro está la promoción de Dios, donde Él te va a llevar más lejos de lo que tú piensas, pero al tiempo que Él quiere. Amén. Al tiempo que Él quiere. Es su deseo. Yo, iglesia, les puedo decir de mi persona, yo sí quiero una promoción del Señor, yo deseo una promoción. Yo la espero, pero la quiero esperar en Él. Cuando Él quiera, iglesia. Cuando Él quiera, yo aquí estoy esperando su promoción y Él pasa por procesos a las personas para llevarlos a esas promociones. Por ejemplo, iglesia, para que José fuera el gobernador de Egipto, que lo promoviera a ese lugar tan importante en ese tiempo, ¿qué proceso tuvo que llevar para llegar hasta ahí? Uno, él no pidió esa promoción. Él fue llevado a esa promoción, pero Dios lo pasó por prisión, por acusación, bueno, por muchas cosas. Muchos teólogos dicen que una de las figuras que más tipifica el ministerio de Cristo fue la de José, porque fue despreciado por sus hermanos. Jesús fue despreciado por sus hermanos. Fue vendido por las mismas monedas de plata que José, las mismas. Fue llevado ante el gobernador y quien lo promovió fue Dios y luego fue exaltado y se sentó a la diestra del Padre, iglesia. Así que, iglesia, espera la promoción como lo hizo José, como fue Jesús exaltado y promovido, iglesia. Él no estaba a la diestra del Padre, fue puesto a la diestra del Padre después de la redención en la cruz. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Ahí está impreso en la Biblia. Fíjate lo que dice Génesis 39:5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Gracias. José experimentó muchas promociones en muchos escenarios. Fue esclavo, pero fue luego el mejor esclavo. Fue prisionero, pero fue puesto en un lugar de honor de los prisioneros. Fue vendido a Egipto, pero luego fue el gobernador de Egipto. No sé si te estás dando cuenta. No importa el escenario donde estés, Dios te puede exaltar en cualquier escenario. Porque a veces nosotros queremos que nos promueva en ciertos escenarios. Promuéveme en mi trabajo, Señor. No, la promoción que tengo para ti no es en ese escenario. Hay promociones más grandes en tu vida que están esperando. Génesis 41:40, solo para reforzar esta parte. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Solamente en el trono. Escucha esto, iglesia. Después de la legitimización, después de la unción, después de la promoción, viene la exaltación. Porque dice la palabra de Dios que después de haber tocado trompeta les dijo, y van y lo sientan ¿en dónde? ¿Estamos aquí, Pipachuca? ¿En dónde lo tenían que sentar a Salomón? En el trono de David. A eso se le llama exaltación. Y Jesús experimentó la exaltación de su Padre sentándolo a la diestra.
José fue sentado también en el trono junto al trono de Faraón. Y Dios desea sentarnos en lugares celestiales. Salmo 75, 6 al 7 dice: Porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene en enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Amén. Él dice que nos quiere hacer sentar en lugares altos. Y de Él viene la humillación y de Él viene la exaltación. De Él, iglesia. Pero observemos claramente que no solamente se trata de exaltar tu vida, también Dios tiene el poder de humillarla. Pregúntaselo a Nabucodonosor. Él fue exaltado, pero también fue humillado. Iglesia, tú no quieres conocer la humillación de Dios. De verdad, no quieres conocer la humillación de Dios. No quieres. Porque la Biblia dice, terrible es caer en manos de un Dios vivo. Por eso Dios te invita a que no llegues al punto de que Él te humille, sino que tú te humilles. Porque si tú no te humillas, iglesia, Dios te va a humillar. Si tú no te humillas, iglesia. No, olvídate de lo que la gente te humille. Eso olvídate. La gente no sabe humillar. ¿Sabes quién sí humilla, iglesia? ¿Sabes quién sí te da unas buenas ubicadas? El Señor. El Señor. Jesucristo, iglesia, fue humillado. Fue humillado, iglesia. Pero fue enaltecido por el Padre. Y ahora, ¿quién humilló a Jesús? Teólogos, ¿quién humilló a Jesús? Él se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, dice la palabra del Señor. Le fue muy bien porque se humilló a sí mismo. Él nos da el ejemplo de que nosotros nos debemos humillar. Porque dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Si mi pueblo se humillare, bueno, Él siempre nos invita a humillarnos. Y hemos hablado en otras ocasiones sobre la humillación. Humillarse no significa ponerse frente al espejo y decir, estás feo. No vales nada. Eso no es humillarse. Humillarse no es hablar mal de ti. Humillarse es hablar bien de Dios. Humillarse no es sobajarse, sino enaltecerlo. Eso es humillarte. Reconocer quién tiene el control, quién es soberano, quién tiene la última palabra, quién es el Rey de Reyes. Eso es humillarse delante del Señor. Porque recuerden el ejemplo de una autoexaltación como en el caso de Nabucodonosor. Él se agarró su trono y dijo, ay, mira mi gloria, mira mi reino. Y no reconoció que era su gloria y su reino. Así que, iglesia, Jesús es el ejemplo de que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Pero muchos versículos después dice, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que, iglesia, la exaltación, según Salmos, viene de Dios, pero también la humillación. ¿Quieres ser humillado por Dios? No quieres. No quieres ser humillado por Dios. Te lo aseguro que no quieres. Porque Dios sí sabe humillar. Sí sabe humillar, iglesia. Así que algo que hace el Señor es que Él, ¿a quién humilla? Porque también hay que pensar, ¿a quién humilla el Señor? No humilla a cualquiera. Al que se enaltece. Al que se enaltece, hermano. Y el que se humilla, pues es el que es enaltecido. Fórmula sencilla, ¿sí o no? Porque el Señor es un Dios de fórmulas sencillas. ¿Quiénes somos los complejos, los intensos, los pancheros? Nosotros. Pero el Señor es un Señor de fórmulas sencillas. ¿Cierto o no, iglesia? Me encanta su entusiasmo, es como muy contagioso. Uno hasta se siente abrumado con tanta euforia. Gracias, Rubens. Bien, vamos a pasar al número 2, iglesia. Ojalá y el punto 1 te haya quedado claro sobre las acciones del rey. Punto número 2, versículo 37. Dice, de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y estas palabras, iglesia, las dijeron los siervos. Y hay mucho que observar en este texto 37, porque dice, de la manera. Vamos a repetirlo fuerte como para volver a conectar con el sermón. De la manera. Porque, iglesia, esta parte de la manera no solamente se la dijeron a Salomón,
también se la dijeron a Josué. El pueblo de Israel también le dijo, así como Dios, o de la manera en la que Dios estuvo con Moisés, esté contigo. Y sabes que Dios también dice, así como el Padre está conmigo, quiero que esté con ustedes. De la manera en la que se manifiesta en mi vida, dice Jesús, quiero que se manifieste en la suya. De la misma manera, y eso, iglesia, nos abre un universo de posibilidad y de poder en nuestras vidas. O sea, a la magnitud como estuvo Moisés, Dios quiere estar conmigo. Y eso queda chico cuando decimos, de la manera en la que estuvo con Jesús, quiere estar conmigo. Híjole, iglesia, eso no me pone en otro punto. En otro punto, en otra magnitud. ¿Cuántos quisiéramos, iglesia, ver lo que Moisés vio? Lo que Jesucristo hizo. Todos quisiéramos. Y Dios quiere eso también para tu vida. Quiere que experimentes el mismo poder, la misma compañía, el mismo amor, el mismo afecto que experimenta el Hijo, Jesucristo, lo experimentes tú. Porque fíjate, lo repetimos hace un momento. Si hijos, entonces coherederos. O sea, nos pone a la altura de Jesús en herencia. Lo interesante es que en el Antiguo Testamento dice que el hijo primogénito es el que se llevaba la mayor tajada de la herencia. Pero cuando nos dice en el Nuevo Testamento que nuestro hermano mayor, Jesús, debería llevarse toda la herencia, nos dice coherederos. Lo cual nos pone al mismo lugar. Iglesia, ¿sí lo entiendes así conmigo? Es una noticia enorme. Saber que el Señor quiere que yo experimente el poder de Jesús en mi vida. Que experimente el respaldo que vivió Josué en su vida. Que Josué, iglesia, también vivió un respaldo tremendo. Tremendo, iglesia, en su ministerio. No vio el mar abierto, pero vio el río. Vio caerse muros. ¿Qué más vio, iglesia? Victorias, muchas victorias. Josué vio muchos milagros. Tuvo el respaldo del Señor. Dios quiere también que la presencia de Dios esté también en tu vida. Así se llama nuestro segundo punto. La presencia de Dios en tu vida. De la manera en la que estuvo con David, que esté contigo, Salomón. De la manera en que estuvo con Moisés, que esté contigo, Josué. De la manera en que estuvo con Cristo, que esté contigo, iglesia. Eso es lo que desea el Señor. Son textos que ya leímos. Pero voy a pedir que lean Génesis 39, 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Wow, qué hermoso. Es una vida tan hermosa la vida de José. Una vida tan desafiante la vida de José. José floreció en medio de todos los pantanos que Dios le permitió experimentar. José floreció. Y lo interesante es que el énfasis de la presencia de Dios en la vida de José fue la gracia que tenía con todos sus patrones, por así decirlo. Con Potifar, con el jefe de los presos y con el faraón. Con sus tres autoridades él tuvo gracia. La gracia, iglesia, es una muestra de que Dios está contigo. Es un enorme regalo, la gracia. La gracia es una evidencia de que Dios está conmigo. De que de la manera en la que estuvo con Moisés está conmigo porque tuve gracia. O tuvo gracia Moisés, perdón. ¿Tú tienes gracia, iglesia? ¿Cuál es la gracia que Dios nos ofrece? La gracia de Cristo. La gracia de Cristo, iglesia. Dios también quiere depositar gracia en tu vida. Con la magnitud que halló gracia a los ojos del Padre. Quiero explicártelo bien. Quiero que tú lo entiendas de esta manera. Jesucristo se bautizó allá en el Jordán. Y dice la palabra de Dios que cuando descendió al Jordán y luego salió de las aguas, ¿qué pasó en ese momento, iglesia? ¿Alguien recuerda qué ocurrió? Se abrieron los cielos. El Espíritu Santo descendió sobre él
como en forma de paloma y una voz. Tres actos poderosos ahí. Cielo abierto, voz del cielo y la paloma. Pero ¿qué dijo la voz del cielo? Estoy muy complacido con él. Escucha esto. Le dijo, estoy complacido con él. Y Jesús no había ido a la cruz. Y ya tenía la gracia del Padre. No había ido a la cruz, no había iniciado su ministerio, porque Jesús no inició su ministerio sin antes bautizarse. ¿Escuchaste eso? Jesús, su primer acto fue bautizarse. No inició ningún acto. Y sin haber hecho ningún acto ya era amado, porque ese es el amor del Padre. Por ejemplo, Isi y Rubén tienen a su bebé de 7 meses. De 7 meses. Y la aman profundamente. ¿Pero qué ha hecho? Puro pañal usado. Puro escándalo esa niña. ¿Qué ha hecho? ¿Qué favor les ha hecho Isi y Rubén? ¿Ha pagado alguna cuenta de la casa? Luego se las cobran, pero ¿ha pagado algo? No, no ha hecho nada. Pero ya tiene gracia. Ya sus padres la aman sin haber hecho nada. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, iglesia? Él nos ama. Y ojalá que esto borre de tu corazón y de tu mente que tienes que hacer algo para ganarte el amor del Padre. No te engañes. Dios dice en su palabra que nosotros somos malos padres. Malos. Él es buen padre, iglesia. Él ama a sus hijos. Y no tienes que hacer nada para ganarte su favor, su gracia. Él te la dio. Así que tienes un regalo enorme, iglesia. Él puso gracia en tu vida. Y de la manera que estuvo con José, porque José halló gracia ante los ojos del carcelero, ante los ojos de Potifar y ante los ojos de Faraón. De esa manera, a esa magnitud, con esas puertas tan abiertas, tú tienes gracia también. Así que, iglesia, yo no sé si tú veas en estos textos contenido todo el deseo de Dios por tu vida. Todo lo que quiere Dios depositar sobre tu vida. Que todas esas vidas grandiosas, como la de Moisés, como la de Josué, como todos ellos, no son solo para antojarte, no solo para pasearte y ponerte enfrente. Mira lo que hago con algunos, con mis favoritos. ¿Tú crees que ese es Dios, iglesia? Que te los puso para restregártelos y decirte, mira de lo que te pierdes. No, iglesia, ellos son modelos de lo que Dios quiere hacer con las vidas de los que le creen. Ay, vaya vida, Señor. Gracias, Señor. Juan 14, 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Wow, qué hermoso texto tan lleno de promesa. Porque aquí dice de la manera en la que estuvo el Padre, y luego dice cosas que ustedes van a ser mayores que las que yo. Fíjate todavía. Ya de por sí las que el Señor Jesús hizo en su ministerio mesiánico en la tierra son enormes. Todavía dice, mayores vas a ser. Mayores. Y fíjate, a mí me llama la atención las voces de predicadores. Jesucristo le predicó a miles, a millones. Pero hay predicadores que le han predicado a más gente de la que Jesús le predicó en esta tierra. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque el ministerio de Jesús duró 3 años. Y hay ministerios de hombres acá que han durado más y han impactado muchas más vidas a través del evangelio de Jesucristo. Cosas mayores. Y es verdad. Y no es el deseo para unos cuantos. Que Dios no es elitista. No es de, bueno, tú sí. Tú me caíste bien, tú no. Por algo. No, iglesia, es para todos. Dios es un Dios que abre sus puertas y sus brazos a todos. A todos, iglesia. Indiscriminadamente. Ah, no, tú no porque ya tuviste un pasado oscuro. No, iglesia, a todos. A todos. Dios levantó a personas que sus padres eran hombres o mujeres malvados y Dios los usó. A huérfanos, a hijos de prostitutas. Dios levantó a muchísimos hombres y mujeres y los exaltó, como fue el caso de Salomón.
Salomón, ¿tú sabes su origen de Salomón? ¿Cierto o no? ¿En dónde fue concebido Salomón, iglesia? ¿Cuál es la historia trágica de la familia de Salomón? Betsabé, iglesia, ¿tú sabes cuál fue su origen? ¿Te acuerdas un poquito de esto? Lo estuvimos estudiando meses. Betsabé tenía un esposo. ¿Cómo se llamaba su esposo? Y de ese adulterio de David con Betsabé tuvieron un bebé que falleció. Y luego David tomó a esta mujer y nació Salomón. No tenía un pasado muy bonito que digamos. Sin en cambio, el Señor se glorificó en la vida de Salomón. Incluso hay textos que vamos a estudiar adelante donde dice, yo lo voy a tomar por mi hijo, a Salomón. Hermanos, así que no importa qué tan arruinada esté tu vida, no importa qué tan destruida, qué tan obscura sea tu historia, Dios puede tomarla y llevarte al trono. Amén. Como fue el caso de Mefiboset, de vivir en Lodebar a comer con el rey. Yo no sé si tú no estás entendiendo esta parte, pero Dios quiere decirte, no importa tu pasado, Dios quiere glorificarse en tu presente y asegurar tu futuro. Amén. Amén. Pues denlo bien, siquiera. Al Señor. Amén. Qué bueno que ya están despertando, iglesia. Eso me alienta. Vamos al último punto, versículos 38 al 40. Releyéndolo dice, y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos. Y montaron a Salomón en la mula del rey y lo llevaron a Gijón. Y tomaron el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta. Y dijo el pueblo, viva el rey Salomón. Versículo 40. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba la gente con flautas y hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Evidentemente el énfasis se encuentra en el versículo 40, donde nos muestra un pueblo alegre, a un pueblo feliz, un pueblo celebrando que la voluntad del rey haya sido hecha. Y lo mismo ocurre, iglesia. Cuando la voluntad del rey es hecha en la vida de la persona, hay celebración. Dice que donde el malvado gobierna, el pueblo gime. Es un texto de la Biblia. Donde el malvado gobierna, el pueblo gime. Pero donde está la voluntad de Dios, siempre hay alegría. Por ejemplo, iglesia, la Biblia dice que cuando hay un pecador arrepentido, ¿qué ocurre en el cielo? Hay fiesta. ¿Por qué, iglesia? La voluntad de Dios es el arrepentimiento. Dice, porque mi voluntad no es la muerte, sino que todos procedan al. Entonces la voluntad de Dios es que te arrepientas. Y cuando eso sucede, hay celebración. En resumen, siempre hay celebración cuando se ejecuta la voluntad de Dios. ¿Qué es lo contrario a la celebración? Tristeza, luto, lloro, lamento. Cuando la vida de una persona no está en la voluntad de Dios. Y ojo, iglesia, tú podrás tener éxitos laborales, académicos, deportivos y de toda clase de cosas. Y tú puedas decir, Dios me ha abierto puertas. Dios ha hecho cosas en mí. No te confundas. Un éxito laboral, un éxito deportivo o académico no es la voluntad de Dios. No lo es. Su voluntad es vuestra santificación. Su voluntad es tu salvación. Su voluntad es el arrepentimiento. Su voluntad va más allá. ¿Cuánta gente logra grandes cosas laborales, iglesia? Y Dios está sonriendo. Mira, mi hijo, hasta dónde ha llegado en su empresa. Ya es director. ¿Tú crees que eso hace el Señor? Pero cuando ve una persona batallando diciendo, voy a santificar mi vida. Voy a apartarme, voy a buscar al Señor. El Señor sonríe porque dice, eso es lo que yo quiero para ti. Lo demás viene por añadidura, viene por efecto. Porque no hay vida que haya buscado la santificación, la redención, el arrepentimiento, que no esté exaltado. Porque José buscó la santificación, iglesia. José, una escena de su santificación, ¿alguien se acuerda? Cuando sale corriendo de esta mujer loca, ¿no? Así son varias, ¿no es cierto? Y bueno, esta mujer aventada se le aventó, pues. Y Josué salió porque él buscó su santificación.
Y ocurre, iglesia, que tuvo éxito laboral. ¿Tuvo éxito laboral José? Pero mucho. ¿Tuvo éxito financiero? Pero ¿qué le hizo sonreír a Dios? ¿Verlo en el trono? ¿Verlo en un buen puesto? Su santificación. Su santificación, iglesia. Eso es la voluntad del Señor. Ojalá nunca confundamos, iglesia. Mucha gente se siente muy orgullosa. Mira lo que Dios me ha dado. No, yo estoy aquí porque el Señor, y se lo atribuyen, porque muchas veces es noble. Yo le atribuyo a mi Señor, mira la casa, lo que tengo es porque Dios me ha bendecido. Pues sí, pero no. Porque puedes ser un ricachón o un máster en tu profesión, pero no estar en la voluntad de Dios, que es algo muy diferente, iglesia. Y ojalá entendamos el abismo de diferencia que hay entre el éxito laboral y la sonrisa del Señor. Y esa es mi oración siempre. Dios, yo quiero que cuando tú me recibas, puedas decirme que yo hice algo, que te hizo sonreír, que te caí bien en algo. Es todo lo que deseo. Es lo que mi alma desea. No quiero que me reciba porque, mira cuántos, mira qué hiciste, mira qué ministerio. No, iglesia. Yo quiero que Él me reciba y que me diga, tú y yo estuvimos juntos y lo hicimos juntos todo este tiempo. Ese es mi gran deseo, iglesia. Mi gran deseo. Y mira, fíjate nada más lo que dice Hechos 8, 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Gracias. Había gran gozo. ¿Por qué había gran gozo, iglesia? Bueno, el texto nos dice que había gozo porque había predicación de la palabra, porque había milagros, porque había manifestación del poder de Dios. Por eso había gozo. ¿Por qué no hay gozo en mi casa? Por esto. ¿Por qué en mi casa hay pleitos? ¿Por qué en mi casa no hay gozo, no hay felicidad? Y adorno mi casa de Navidad y busco todas esas cosas bonitas, pero aún así mi casa no tiene gozo ni felicidad. ¿Por qué? Bueno, porque según lo que nos dice la Biblia, es que el gozo y la celebración no viene porque tengas buena comida, buen ambiente, buenos adornos. El gozo del Señor, que es el que llena. Digo, tenemos experiencia muy poquita, pero tenemos un evento llamado Gozo Inefable. ¿Qué significa inefable, Fer Mancera? Él sabe perfectamente qué es inefable. Impronunciable, indescriptible, inmencionable. El gozo del Señor. ¿Y por qué no experimento ese gozo en mi vida? ¿Por qué no hay gozo en mi casa? ¿Por qué siempre estoy tristeando? ¿Por qué siempre me siento vacío? ¿Por qué siempre estoy amargado? Aún en fiestas. Porque no hay Biblia y no hay manifestación del poder en mi vida. Porque la conclusión de Biblia y de la exposición de la palabra y de la manifestación del poder de Dios es gozo. Ese gozo que no se puede camuflajear. Ni describir tampoco, solo se puede experimentar. Hemos llevado cuántas obras de gozo inefable, hablando que ese gozo, iglesia, no lo produce el mundo. No lo puede producir. Y ni siquiera lo podemos explicar. Solo se puede experimentar. Y para experimentarlo, hay que acercarse al productor de ese gozo. Porque el gozo del Señor es un fruto. ¿De quién, iglesia? Del Espíritu Santo. Mira, aquí puro teólogo, Puro teólogo. Saben perfectamente. El gozo del Señor es el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué soy triste, amargado y enojón y siempre estoy con esa zozobra? Porque el Espíritu Santo no está produciendo gozo en mi vida. Porque yo no estoy conectado a Él quizá. Así que, iglesia, Dios desea que tú tengas el mismo gozo que experimentó el pueblo. Y el pueblo dice que había tan grande celebración que hasta sentían que el pueblo, que la tierra se hundía.
Y ojalá y podamos llegar a la magnitud de celebración del pueblo. ¿Pero por qué? Porque se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Porque se estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Vale la pena recordar, iglesia, estamos terminando este tiempo. Recordar la vida de personas exitosas. Personas que han logrado premios internacionales y que eran infelices, que se terminaron suicidando porque eran infelices. ¿Te acuerdas de este caso de Robin Williams, creo que se llamaba, un actor? Robin Williams, ¿verdad? ¿Y qué dije? No, ya. Bueno, él, un actor que por lo regular interpretaba papeles de felicidad. Papeles que incluso hacían alegrar a otras personas. Y Patch Adams, que fue uno de sus grandes éxitos. Y este hombre ganó el Oscar y se suicidó. Se suicidó. No era feliz. No había gozo en su vida. Lo único que tenía era éxito. Pero el éxito no da gozo. El éxito no da gozo. El éxito no da felicidad. La belleza no da certidumbre. Hay mujeres hermosas, hombres muy atractivos y llevan 20 divorcios. No hay llenura, no hay plenitud, no hay gozo, no hay nada de eso. Y en cambio el Señor te ofrece una verdadera celebración. A lo mejor, no sé si a mí y a mi esposa nos encanta la Navidad. Es una de nuestras épocas del año más esperadas. Creo que a muchos, ¿no? Es muy padre esperar la Navidad y toda la armonía y la comida y la comida y la comida. Una comidera riquísima. Y incluso ya cuando es como octubre, noviembre, empezamos, ¿qué vamos a comer? Con la ilusión de qué vamos a hacer, ¿no? Porque es padre. Pero acuérdate, iglesia, una verdadera celebración requiere la manifestación del poder de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Tú no vas a experimentar una verdadera celebración si no hay voluntad cumplida en tu vida. Amén. Y podrás haberle aventado producción a tu casa, a tu comida, le habrás metido todo el aguinaldo a la comida y no vas a sentir celebración. No lo vas a sentir hasta que experimentes la voluntad de Dios. Amén. Vamos terminando. Hechos 13, 47 al 49. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Aquí también vemos una hermosa palabra, ¿verdad? Dice, todos se regocijaron. Oyendo esto, se regocijaban y glorificaban. Y este gozo tiene ahí, alrededor de este gozo, muchas acciones. La salvación, una vez más. Vemos también la publicación de su palabra. Entonces, algo en lo que podemos concluir es que cada que el pueblo se celebraba o se llenaba de mucho gozo o se regocijaban, no era porque sí, es porque había la exposición de la palabra de Dios. Tenía todo que ver con el poder de Dios. Entonces, iglesia, en conclusión a estos textos, es que el gozo, el regocijo y la celebración son el resultado del cumplimiento de la voluntad de Dios. Tú no vas a experimentar eso. Tú puedes experimentar grandes pachangas, ¿eh? Grandes. Se llama diversión. Pero ese gozo que el mundo da es efímero. ¿Y por qué decimos efímero? Porque lo que a mí me goza, a ti no te goza. Por ejemplo, alguien se va a poner súper feliz si su equipo gana. Hombre, va a gritar, va a celebrar y va a sacar toda su furia porque su equipo gane. Pero esa felicidad le dura todo el año. Le dura el rato. Es un gozo circunstancial. Ahora, si su equipo pierde, ¿cómo va a estar él o ella? Súper triste, porque es un gozo circunstancial. Pero el gozo del Señor no es circunstancial. El gozo del Señor es por encima de las circunstancias. Porque hubo hombres que estaban regocijándose en el Señor en medio de las peores situaciones.
Así que el gozo del Señor, iglesia, dice la Biblia, es nuestra fortaleza. Regocijaos, dice el Señor. Otra vez dice, regocijaos. ¿Por qué Él no te quiere así? Pues sí, aleluya. Gloria a Dios. No, Él dice, gózate, gózate. Gózate porque tienes razones. No, es que mi equipo perdió. ¿Cómo voy a gozar? No, gózate porque eres salvo. Porque Cristo triunfó sobre la muerte. Gózate. Gózate porque tienes vida eterna. Pero ¿cómo voy a gozar si no tengo salud? Pero tienes seguridad de vida. Gózate. Pero ¿sabes qué, iglesia? El cristiano no se goza. No se goza. En la adoración, ¿quién es el animador que te haga sentir feliz? Pero eso es circunstancial. Eso es emocional. Si tu alabanza no está en regocijo, no es porque el grupo de alabanza no le eche ganitas. Es porque tú y yo no tenemos el origen correcto en la alabanza. No tenemos el impulso correcto en nuestra adoración, que es el Señor. Inspírate en el Señor para alabar a Dios, iglesia. No en la música que llegas a escuchar, si te la sabes o no, si es de tu agrado o no. Inspírate en el Señor. Recuerda de dónde te sacó. Recuerda el plan que tiene para tu vida y recuerda el futuro glorioso que tienes seguro en Cristo Jesús. Y si tú pones esos ojos ahí, no hay forma que estés triste. No hay forma, iglesia. Fíjate, en un devocional que escuché de Marco Barrientos, me encantó. Dice que científicamente está comprobado que dos emociones contrarias no pueden estar al mismo tiempo en la vida de una persona. Es decir, que la ansiedad no puede cohabitar con la gratitud. No se puede porque son sentimientos contrarios. Así que cuando tú empiezas a sentir cualquier tipo de ansiedad, empieza a agradecer. Agradece, 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 agradece y se va la ansiedad. ¿Por qué? No pueden cohabitar esas emociones. Así que, iglesia, dice la Biblia que quien esté triste, cante alabanzas. ¿Lo dice la Biblia o no? ¿Está triste alguno? Yo, pero por la calle de la amargura, ponte a cantar. No vayas a poner adoración. Creo que en ese momento pon unas de Miel San Marcos. Pon unas de esas de gozo que te hagan saltar. O himnos si te gustan como a Carlos. Que a cada rato, pastor, los himnos. Pues escúchalos en tu casa, Charlie. Gózate. Oye, Carlos, no es cierto, Carlos. Y es que así tenemos que hacer la iglesia. Te dice, ¿está alguno triste? Ponga alabanzas. Y así mi esposa todo el santo día con este hombre, ¿cómo se llama? Marcos Vidal. No, a mí me deprime Marcos Vidal, la verdad. Pero yo pongo a mi poderoso Gilson y yo me gozo en el Señor. Entonces, iglesia, al que te guste, con quien te sientas conectado, pon esas alabanzas. El punto es que estés siempre gozoso. Porque el síntoma de que el cristiano está poseído por el Espíritu Santo es que está gozoso y no todo tristón o amargado o resentido o enojado. Yo estoy gozoso porque en las alabanzas me recuerda lo que hizo Jesús por mí. Me recuerda lo grande que es mi Dios. Entonces no hay forma de estar triste. Pon alabanzas. De día y de noche pon alabanzas. En la noche vienen pensamientos a nuestra mente, nos bombardean. Pues pon el celular a un lado con alabanzas y te vas a dormir bien rico. Amén, iglesia. Ponte de pie, vamos a orar. Amado Señor, esta mañana queremos agradecerte, esta tarde queremos agradecerte tanto tu palabra, Señor. Gracias, gracias. Tu palabra dice en Hebreos que nos has hablado tantas veces, de muchas maneras, a través de muchos profetas. Y no queremos ser, como dice tu palabra en Jeremías y en Isaías, que no querramos escuchar. Hoy, Señor, nos has dado una poderosa palabra, recordándonos que las acciones del rey David son también las acciones del Rey de Reyes hacia mi vida. Tú también quieres legitimar todos esos actos que has hecho a mi favor. Son legales, soy legalmente tu hijo, legalmente justificado, legítimamente perdonado. Soy legalmente ciudadano del reino de los cielos. Tú me quieres ungir, Señor, porque la unción, el aceite, el Espíritu Santo libera mi alma. Venda mis heridas, sana mis heridas.
rompe ligaduras. Gracias, Cristo, porque tú quieres ungir mi vida. Quieres llenarme de unción. Si Jesús, mi Señor, no inició su ministerio sin antes decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ¿cuánto más yo, Señor, debo de buscar la unción para ser padre? Es muy peligroso ser padre sin unción. Ser un esposo o una esposa sin unción. Ayúdanos a estar ungidos. Y ese aceite solo viene del contacto con el Espíritu Santo. De que todos los días, no solo los domingos, todos los días me acerque a tu palabra, arrodille mi ser delante de ti, Señor, y te busque. Unge mi vida, Señor. Unge mi vida. Señor, tú deseas mi promoción. Tú deseas, Señor, llevarme de gloria en gloria. Tú deseas, Señor Dios, que no me estanque, que no me conforme y que tampoco me autopromueva. Tú deseas mi promoción. Donde tú me quieras poner, Señor, yo sé que voy a vivir tu respaldo. Y también quieres exaltarme. Tu palabra dice que me quieres hacer sentar en lugares en las alturas. Y tu palabra dice que solo tú exaltas y humillas. Yo quiero ser exaltado por ti, Señor. Yo quiero, Señor, que tú seas quien me ponga a tu diestra, a tu lado, junto a ti. Yo quiero estar, Señor Dios, donde tú estés. Gracias por tu palabra, bendito Señor. Gracias por tu palabra que nos da tanta esperanza en ti, Señor. Gracias, Señor Dios, porque no solamente vemos en tu escritura todas tus promesas, sino el cumplimiento de todas ellas. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.